Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Alejandro Caro, socio de Ernst Young. Tuve el honor de ser invitado a este foro donde un panel de muy alto nivel nos va a platicar sobre este tema de mucha actualidad y muy interesante para todos los abogados, sobre todo los que en el día a día estamos yendo a los tribunales. Esta nueva normalidad nos ha impactado a todos y a todos los sectores y el sector del derecho y de la impartición de justicia no es la excepción. Entonces, la barra, a través del capítulo Nuevo León de la Barra, a través de Christopher Marroquín, organizó este panel y nos invitó para platicar de este tema. El tema es la función jurisdiccional antes y después del COVID-19. Les presento a los panelistas de lujo que hoy tenemos. Nos acompaña el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el juez Ramón Lozano Bernal, juez 10º distrito en el estado de Sinaloa, y el consejero José Antonio Gutiérrez Flores, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Como ven, tenemos al Poder Judicial de la Federación, tenemos al Poder Judicial del Estado de Nuevo León y tenemos al Poder Judicial, a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces tenemos un panel multidisciplinario y nos van a platicar sobre la nueva normalidad. La dinámica es la siguiente, vamos a darle 10 minutos a cada uno de los panelistas para que nos den su impresión sobre el tema y vamos a cerrar con una ronda de 5 minutos de comentarios adicionales. De entrada nos disculpamos si en esta nueva normalidad se atraviesa de repente uno de nuestros hijos corriendo o gritando. Creo que esta nueva normalidad a todos nos impacta y es parte del tema, ¿no? Ahora, las preguntas que nos gustaría que nos ayudaran a resolver o a darnos su impresión, los panelistas, son si cada una de las instituciones a las que pertenecen, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral o el Poder Judicial Federal, estaba preparado para afrontar una crisis de la magnitud que esta emergencia sanitaria ha representado, sin precedentes. La segunda pregunta es, entonces, ese es el antes, ¿no? ¿Estabas preparado o no? Después tenemos el ahora. ¿Cómo lo estamos afrontando cada uno de los panelistas desde su institución? Si ha afectado sustancialmente la impartición de justicia actual y qué retos en lo procesal y en lo sustancial ha habido y qué medidas han tomado. Ese es el ahora. Y el después es, consideran que la función jurisdiccional será distinta a partir de esa experiencia y que si es viable aprovechar esta experiencia en los distintos ámbitos jurisdiccionales. Hay muchas lecciones aprendidas de esta experiencia y creo que podremos aprovecharla y capitalizarla a futuro. Y quizá esta experiencia está acelerando una transformación digital a la que ya estábamos en camino. Entonces, ver cómo ese antes, ahora y después y cómo lo vamos a capitalizar. Sin mayor preámbulo, le voy a dejar la palabra para su intervención inicial al consejero José Antonio Gutiérrez. Adelante, Sí, consejero. muchísimas gracias y mucho saludo con gusto a ustedes y a la barra por permitirnos participar en este panel. También saludo con mucho afecto a los compañeros que me acompañan en este panel, el magistrado y el juez federal. Un honor participar junto con ellos y pues también a todos quienes sigan esta transmisión. Un gusto. Bueno, en tratándose del Poder Judicial de Nuevo León, realmente sí tenemos una historia, vamos a decirlo así, de ya varios años de la implementación de medidas tecnológicas en la impartición de justicia que comenzaron en el año 2002. A partir de ahí se empezó a transitar a la digitalización de expedientes, a la creación de un tribunal virtual, a la consulta de expedientes en línea, a las notificaciones electrónicas, a la presentación de promociones electrónicas. Ya una consolidación de ya 18 años, sin embargo, no, la pandemia sí nos vino a adelantar cuestiones que no teníamos previsto implementar hoy por hoy, por ejemplo, el uso de las videoconferencias, la presentación de demandas electrónicas.
entre otros, gestión de trámites vía internet, la instrumentación de citas y demás. O sea, eso no lo teníamos previsto realmente. Sí nos vino a desestabilizar un poco y lo voy a decir con toda confianza y con toda certeza. Nosotros sí tenemos marcado en la función jurisdiccional un antes y un después. Realmente en el Poder Judicial, los poderes judiciales locales particularmente, hemos venido transitando yo creo que a partir del año 2000, de ciertas estructuras que nos han impactado ya en nuestra operación. Vamos a dejar de lado la pandemia, ¿no? La pandemia vino también a aderezarnos, a introducirnos un elemento que no teníamos, pero por ejemplo, por mencionar algunos ejemplos, tenemos la justicia juvenil, que antes pertenecía a una actividad netamente administrativa de los gobiernos centrales, que después pasa a los poderes judiciales. El sistema acusatorio, que veníamos de un sistema tradicional, después evolucionamos a un sistema acusatorio local y posteriormente también nos introducen el sistema nacional acusatorio. Tenemos la introducción de las nuevas formas de juzgar con perspectiva de derechos humanos y en todas sus vertientes, perspectiva de género, atención a migrantes, justicia de menores y demás. Nuevas competencias que se nos han venido introduciendo, como que antes eran federales, como el narcomenudeo y la oralidad mercantil, que bueno, que siempre la ha asumido el Estado. Nuevas estructuras, porque en este periodo contamos ya con unidades de medios, unidades centrales de actuarios, oficiales de partes comunes, centros de convivencia y demás. La introducción de la oralidad civil y familiar, también todo esto, vamos a decirlo así, es antes de la pandemia. Pero esta transformación de los poderes judiciales locales no se detiene ahí, porque tenemos todavía en nuestras manos la implementación de la justicia laboral, la consolidación de la justicia mercantil, la posibilidad, se está trabajando en la instrumentación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la justicia administrativa, tratándose ya de la ley general, en donde nos conceden ahí la posibilidad de establecer sanciones judiciales en materia de desarrollo urbano. Es decir, esto era lo que ya estábamos trabajando. Pero en este inter viene la pandemia. Y en la pandemia, primero lo que nos hizo es detener la marcha, ordinaria, no la detuvimos por completo, pero sí detuvimos la marcha ordinaria del Poder Judicial y después distrajimos literalmente nuestra atención, ya esto de la implementación de la justicia laboral, lo de los códigos nacionales de procedimientos civiles, la instrumentación o la consolidación de la materia mercantil, ya no fueron prioridad. Ahora la prioridad era cómo lo íbamos a hacer para reactivar el sistema judicial de la mano de cumplir con los principios constitucionales que rigen para cada uno de los procesos, pero también cumplir con el cuidado, la protección del derecho humano a la salud, que corresponde tanto a los juzgadores y a los empleados judiciales como a la población en general. Aquí es donde el Poder Judicial tiene vamos a decir, la encomienda, tiene el deber también, no es abstracto, es decir, no es racional pensar que el Poder Judicial no contribuye a la salud pública, que a lo mejor pensando inicialmente, pues sí, esto corresponde a la Secretaría de Salud y al gobierno central, pero también el Poder Judicial tiene concentración de personas y en esta medida también puede contribuir a la salud pública. Y bueno, pues los esfuerzos se centraron básicamente en ir atendiendo, en ir reactivando poco a poco la justicia y en ir instrumentando nuevas acciones que nos permitan cumplir con estos dos postulados, no colisionar entre ellos, no es decir, cumplo con el debido proceso, pero desprotejo el derecho a la salud. O protejo el derecho a la salud, pero rompo con principios relativos a el debido proceso. Es decir, hemos tratado de homologar o instrumentar estos dos derechos humanos, armonizarlos, de tal suerte que la población siga recibiendo el servicio esencial de impartición de justicia. Y definitivamente a la pregunta, ya con estos antecedentes de que si estábamos preparados, sí teníamos algunas herramientas que nos permitieron implementar acciones que nos hicieron reanudar el dictado de resoluciones y sentencias a partir del 6 de mayo y la reactivación de los términos judiciales a partir del 1 de junio en el estado de Nuevo León, pero sí representó
un esfuerzo muy significativo que, que nos, vamos a decirlo así, se nos adelantó el futuro. No lo teníamos previsto esto para hoy, pero pues gracias al trabajo colaborativo de los compañeros que integran el Poder Judicial, pues se ha logrado estas nuevas dinámicas. Entonces, sí, ahí sí nos pescó, como dicen, desprevenidos, pero afortunadamente ya teníamos grandes avances que nos hicieron hoy por hoy ya tener un tribunal abierto, pero a distancia. Esa sería mi participación. Muchas gracias, consejero. Pues sí, muy interesantes reflexiones en cuanto, sobre todo lo que creo que es de resaltar, es todo el avance que ya tenían en el Poder Judicial de Nuevo León en cuanto a tecnología, todos los años que ya venían operando con herramientas que ahora pudieron capitalizar para salir más rápido de este, como dicen, cisne negro, ¿no? Este evento que no era predecible. Pues felicidades y muchas gracias por la participación. Gracias. Ahora pasamos con el juez Ramón Lozano Bernal. Adelante, juez. Muchas gracias, Alejandro. Primero que nada, muy interesante la participación del señor consejero. Quiero agradecer la invitación a la Barra Mexicana, Nuevo León. Quiero decir que estoy muy honrado de pertenecer a este panel. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, señor consejero Alejandro Caro de la Fuente, moderador, y señor consejero José Antonio Gutiérrez Suárez. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer un breve mensaje. Es con motivo de los sucesos que todos conocemos. Quiero dar a nombre de mis compañeros jueces de sede en Mazatlán, mis compañeros jueces juzgado octavo auxiliar, juzgado octavo, noveno y décimo con competencia mixta, un sincero pésame a las familias del juez Uriel Villegas Ortiz, de su señora esposa Verónica Barajas Guerra. A nombre de todos ellos y de todo el personal, nuestro sincero pésame. Dicho esto, en relación a las preguntas tema que ya se han anunciado, voy a referirme a ellas dando una indicación a los acuerdos generales que nos han regido a nosotros los juzgados de distrito a lo largo, digamos, de esta suspensión de labores. Nosotros como jueces, a diferencia del señor consejero, seguramente a diferencia del magistrado Reyes, nosotros como jueces somos receptores de los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. A nosotros nos corresponde acatarlos y primero interpretarlos de manera que sigamos brindando un buen servicio de administración de justicia a pesar de la situación que ya todos conocemos. Voy a hacer referencia, voy a intentar ser breve, los acuerdos son muy extensos y me voy a indicar en lo que se refiere a la función de los juzgados de distrito en competencia mixta. Para poner esto en contexto, les quiero comentar así brevemente también que el juzgado de distrito en competencia mixta mayormente conoce de juicio de amparo, pero también tenemos juicios civiles federales y por ahí de manera residual algunas causas penales, muy pocas. Pero todo esto junto genera, yo digo, una mayor complejidad en la actividad jurisdiccional con motivo de esta suspensión de labores, porque efectivamente, como sucedió con el Consejo de la Judicatura de Nuevo León, el Consejo de la Judicatura Federal tenía que, por una parte, seguir prestando el servicio de la administración de justicia y por otra parte tendría que resguardar la salud del personal del Poder Judicial de la Federación y además de los usuarios del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando, yo digo, miles de personas diario, ¿no? Que había que proteger y que cuidar en estas cuestiones de riesgo de contagio, por lo que ya todos conocemos. La suspensión de labores nuestra comenzó el 18 de marzo. La declaración de pandemia de la OMS fue el 11 de marzo. Antes de este acuerdo, que es el acuerdo del Consejo, es el 4, si no recuerdo mal, el 4/2020, este fue el primer acuerdo que suspendió las labores de parte del Consejo hacia todos los órganos del Poder Judicial de la Federación.
exceptuando la Corte, exceptuando el Tribunal Electoral. Suspende labores del 18 de marzo al 19 de abril, es decir, un mes completo. ¿Cuál fue el aspecto relevante jurisdiccional de esta suspensión de labores? Bueno, suspendió plazos y términos procesales de todos los asuntos ya radicados. Y cuando digo todos, son todos. Estamos hablando de amparo, de civil, de penal. Suspendió los plazos. ¿Cómo fue que el Consejo decide seguir prestando el servicio? Bueno, toma las guardias de los juzgados, seguramente ya lo conocen, pero básicamente los juzgados de distrito tienen lo que llamamos guardia alta y guardia baja. En la guardia alta es cuando recibimos aquellos asuntos nuevos, urgentes, y en las guardias bajas pues se da seguimiento a estos casos urgentes. De manera que con este acuerdo 4, lo que sucedió fue que se continuaba desde luego con las guardias altas y bajas, y en las guardias altas, con motivo del acuerdo, estábamos recibiendo demandas urgentes en términos, en amparo, pues del artículo 15, ley de amparo, y alguna otra por allí que el juzgador considerara de urgencia, por ejemplo, en causas penales, exhortos de libertades, casos urgentes. El aspecto relevante administrativo impactó directamente a los juzgados de distrito. ¿Por qué? Porque, como decíamos, bueno, había que seguir prestando el servicio y además había que proteger la integridad, la salud de las personas. Con base en este acuerdo, se exenta de la presencia física a un grupo de personas en riesgo, digamos, ¿no? Estas personas en riesgo con los lineamientos de la OMS, ¿no? Personas con ciertos padecimientos previos y las mamás trabajadoras que no tenían con quién dejar el encargo de sus hijos. Así fue como pasó. Ese fue el primer impacto en lo administrativo hacia los juzgados de distrito. Y para citar como ejemplo el juzgado se conforma de una plantilla de 39 personas. Con motivo de esta implementación, pues quedamos 24 personas disponibles. Fueron 6 secretarias, secretarios, una de 3 actuarias, 13 oficiales administrativos, secretaria particular y coordinador técnico administrativo. Entonces, la plantilla ya se redujo. Estamos hablando que es una plantilla reducida y estamos hablando que en ese momento dábamos atención a los casos urgentes en las guardias altas. Se implementaron medidas de salud, desde luego, sanitarias, el revisar temperatura, estas cosas también en aras de proteger la salud de las personas. Después del acuerdo 4-2020, surge el acuerdo 6-2020, y en este acuerdo se extiende el plazo de suspensión de labores al 5 de mayo. Este acuerdo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura Federal, lo que hace es reconocer como un terreno novedoso en materia interpretativa la calificación de urgencia de los casos, porque el Consejo desde luego seguía preocupado con brindar este servicio de administración de justicia. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, nos dio, digamos, unos parámetros para efecto de uno como juzgador saber qué asuntos atendía y qué asuntos podía, digamos, dejar a reserva para cuando las labores se pudieran reanudar. Básicamente era este esquema. Tendríamos que ver los derechos humanos sobre los cuales versara la acción de amparo y el nivel de trascendencia que alcanzaría su violación. Esas dos cosas tendríamos que interpretarlas en el contexto de la pandemia y considerar qué sucedía si dejábamos en espera el asunto. ¿Qué podía pasar? A lo mejor la acción perdía la sustancia y entonces eso hacía que nosotros lo tuviéramos como un asunto urgente y por lo tanto atendible. Entonces, con base en el acuerdo 6, amplió, digamos, esta clasificación, ¿no?, de asuntos atendibles o urgentes, y estábamos nosotros viendo cómo se amplía efectivamente el abanico. Ya no nada más es estrictamente lo que dice el 15, ley de amparo, y otros asuntos así, y efectivamente se vio reflejado en más asuntos que fueron admitidos. Ahí se dieron unos ejemplos de demandas de amparo contra orden de aprehensión, congelamiento de cuentas bancarias, asuntos donde se comprometiera la salud, la integridad física de las personas. Entonces, con base en esto, pues,
la carga de trabajo se vio incrementada y estamos hablando que se incrementó la carga de trabajo, se fijaron unos horarios y teníamos un personal reducido. Había que privilegiar el trabajo a distancia y así se hizo, efectivamente se hizo, con todos los inconvenientes, ¿no? Que es no revisar físicamente un expediente, existe el soporte del expediente electrónico y se puede ingresar desde una computadora, desde un dispositivo. Vino después el acuerdo 8-2020. Este acuerdo 8 es el acuerdo que sí vino a cambiar un tanto el esquema de trabajo. De hecho, este acuerdo del Consejo se emite tomando en cuenta la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es Pandemia de Derechos Humanos en las Américas. Se toma en cuenta también la declaración del relator especial de la ONU, la declaración Emergencia del Coronavirus, Desafíos de la Justicia. Entonces, aquí el Consejo tuvo a bien ampliar todavía más el catálogo de urgencia e incluso nos decía a los jueces, para que lo comprendiéramos, ojo que esto no es limitativo, esto es enunciativo. Entonces, uno como juez tenía la obligación de saber cuándo dar acceso a las demandas y cuándo no. Además de los parámetros que ya dije, los derechos humanos en juego, el contexto de la situación actual, se incluye otro elemento que es los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Entonces, introduce este elemento, la fórmula se amplía y se amplía también el catálogo de urgencia. Más adelante voy a hablar de cuáles casos con los que entraron. Espero me alcance el tiempo. Muy rápido, lo sé, pero está limitado. Un aspecto relevante jurisdiccional es que efectivamente el Acuerdo 8-2020 sí es un nuevo esquema de trabajo. Este nuevo esquema de trabajo, originalmente con vigencia del 6 al 31 de mayo, después vamos a ver cómo se amplió. Entonces, los casos urgentes tendríamos que darle trámite ya sea físicos o en línea, desde luego con su firma electrónica. Tenemos que dar seguimiento oficioso a aquellos asuntos ya calificados como urgentes, es decir, entra en guardia alta el asunto urgente y de manera oficiosa tenemos que continuar con él en las guardias bajas, de manera que el juzgado nunca paró. El juzgado siguió trabajando a distancia mayormente, a veces presencial, pero siguió trabajando y cada vez se ampliaba este abanico de casos urgentes y se fue incrementando desde luego la carga de trabajo y además con estos lineamientos que nos dio el Consejo, bastante útiles la verdad, sí nos sirvió demasiado para nosotros dilucidar cuándo dábamos acceso a una demanda y cuándo no dábamos acceso a una demanda. Quisiera comentar que en términos ordinarios, cuando uno está de guardia y considera que una demanda no era urgente, estamos hablando antes de la situación esta de pandemia, el secretario decía, ese asunto no es urgente, se consultaba con el juez y estaba de acuerdo, al abogado no se le recibía la demanda. De manera que si esto hubiese sido un viernes, el lunes se podía presentar. O si hubiese sido un lunes a las 9 de la noche, se podía presentar el martes temprano. No había ningún problema. Ahora sí hay problema porque las OCC, las oficinas de correspondencia común, estaban cerradas. Entonces, si uno al abogado le decía, oiga, esta demanda no es urgente, pues lo dejábamos, la verdad, pensando y así como le hizo, así como que vamos a hacer, ¿no? Pues ya no tenemos nada más una cuestión de voz. Nosotros lo que decidimos fue llevarle una resolución, porque efectivamente tuvimos demandas que consideramos que no eran urgentes, lo llevamos a una resolución y para ello, cuando llegaba el abogado, di la indicación de que se le pidiera su teléfono celular y su correo electrónico. De manera que por correo electrónico le mandábamos las razones por las cuales su demanda no se le iba a dar trámite y por lo tanto lo íbamos a reservar hasta en tanto se reanudaran labores. Esto generó recursos, después ahorita hablo de las problemáticas, muy interesantes también porque no está previsto un recurso contra eso. Todos nos vimos rebasados, la legislación se vio rebasada, la actividad jurisdiccional también, pero con interpretación conforme, si queremos, una interpretación de acceso a la jurisdicción, pues los recursos fueron aceptados algunos y resueltos otros, ¿no? Entonces, eso no sucedía. Bien, en este acuerdo, como decía, también se enunciaron cuáles eran los casos urgentes, se nos volvió a decir,
no son limitativos, son enunciativos, entonces habría que comprenderlo de esa manera. En amparo civil, por ejemplo, contra las medidas cautelares de protección a víctimas, fue un caso urgente, pensiones alimenticias, interés superior de los menores, medidas cautelares en recursos mercantiles y declaración de existencia de huelga. Esos son unos ejemplos. Teníamos que darle seguimiento a esos asuntos en las guardias bajas, como ya lo comenté. Y además, en las guardias bajas nos restringieron el tema del personal. El tema del personal no podía estar más de, o no puede, una tercera parte. En el caso de mi juzgado, 39, estamos hablando de 13. 14 ya no pueden estar en el juzgado por esa situación de proteger la distancia y todo esto. Estamos hablando que el juzgado está suficiente si no hubiera pandemia. Pero con la pandemia no es suficiente. Los escritores están muy cerca uno del otro. Hay oficiales que están juntos. El secretario está muy cerca también de los oficiales. No era posible llevar este servicio con normalidad y un tanto respondiendo al primer cuestionamiento, ¿verdad? No es posible, no es posible. No estaba preparado. Yo creo que quien diga que estaba preparado, pues a lo mejor está pensando en otra cosa. Ya había efectivamente juicio en línea. Ahorita lo voy a aterrizar con los acuerdos. Y el juicio en línea, al menos en mi experiencia, no tenía el uso que hubiese sido deseado, por así decirlo, porque había un bajo porcentaje de juicio en línea y además, como ahorita lo voy a mencionar, para poder continuar juicio en línea tendríamos que no provocar diligencias personales, porque sí había. Entonces, es muy complicado encontrar en un juzgado en competencia mixta un juicio en línea, digamos, puro, ¿no? Valga la expresión. Muy, muy difícil. Bien, regresando al acuerdo, se mantenía la suspensión de los plazos, pero aquí en este acuerdo, en el acuerdo 8, el Consejo nos dio autorización de emitir sentencias. El impacto que tuvo esto para el órgano jurisdiccional del cual soy titular, la verdad fue bastante positivo, porque ya veníamos trabajando a distancia el tema de las audiencias pendientes, de manera que sale este acuerdo 8, y con base en este acuerdo dictamos por ahí casi de 70 sentencias. Entonces, ahí se acabó el rezago, ¿no? Fue bastante bueno y lo provechoso de la situación fue que se acabó al menos este rezago. De las sentencias, hubo una sentencia que es una demanda que entró como urgente. Entonces, esa logramos su integración, igual salió la demanda. De todas las demás demandas urgentes no hemos logrado la integración. Ahorita menciono rapidito las problemáticas también. Este es el acuerdo 8. En el acuerdo 8 también nos habla de una reanudación. Todos los expedientes que estaban antes de la suspensión de labores, tendríamos que revisarlos para ver si estaban en el supuesto de reanudación. ¿Cuáles? Por ejemplo, en materia penal, orden de aprehensión, aseguramiento de cuentas bancarias, afectación a libertad personal de manera directa o indirecta, aseguramiento de bienes, desposesión de inmueble, si fuera el hogar del quejoso. Estamos hablando que esto está totalmente acorde a la situación de pandemia, ¿no? Todos esos asuntos tendríamos que reanudar, provocar su integración de manera que se pueda dictar sentencia. Y esa es la forma en que efectivamente el Consejo logra seguir prestando el servicio de administración de justicia, desde luego visualizando, digamos, asuntos o que merecen mayor entidad de protección. Ese es el acuerdo 8, sí efectivamente fue un nuevo esquema de trabajo, como ya lo expliqué. Entonces, el lineamiento de la urgencia fue más amplio, así lo entendimos nosotros, así sucedió. Se reanudaron aproximadamente como el 11% de los expedientes que teníamos, se emitieron las sentencias. Viene el acuerdo 10-2020, este nada más reitera lo del 8 y extiende la vigencia de la suspensión hasta el 15 de junio, y actualmente nos está rigiendo el acuerdo 13-2020. El acuerdo 13-2020 es una segunda etapa de restablecimiento de la actividad jurisdiccional y auténticamente lo es. Sí lo es porque en este acuerdo 13 lo que sucede es que nos está dando más lineamientos para efecto del juicio en línea. Es decir, traíamos ya la permisión de dictar sentencias, traíamos que podíamos reanudar y el tema del juicio en línea
Entonces, en este acuerdo 13 se le da una fuerza importante al juicio en línea, incluso desde acuerdos anteriores, cuando uno recibía la demanda y al acordar se exhortaba a las partes a seguir juicio en línea. Y así lo hicimos, algunos no hicieron caso, otros no hicieron caso, y eso complicó un tanto, ¿no? La situación para efecto del trámite. Este es el acuerdo 13, como digo, es una segunda etapa de restablecimiento de la actividad y es un referente, igual que el acuerdo 8. El acuerdo 13 lo que nos dice es, vámonos por el juicio en línea y creo yo que esta medida fue, o es más bien, es bastante práctica y en la medida en que los postulantes puedan con nosotros auxiliarnos, vamos a decir esa expresión en eso, en seguir el juicio en línea, la verdad es que los asuntos se pueden reactivar. Ahora, algo importante aquí en el juicio en línea, comentaba hace un momento, las oficinas de correspondencia común están recibiendo juicios en línea con motivo de este acuerdo, no importa el tema del asunto. Eso estamos hablando ya mayor acceso a la jurisdicción. Cuando le llega una demanda en línea y si advierte que es urgente, lo manda entonces al juzgado de guardia y si ve que no es urgente y si hay duda lo consulta con el juez, lo cual está también aquí reglamentado, entonces lo manda al juzgado que está de guardia baja y este juzgado de guardia baja tiene la obligación de atender la demanda y procurar, desde luego, que, como decía yo, el juicio en línea siga puro, ¿no? Para efecto de que podamos continuar con ese trámite, llegar a su integración y llegar finalmente a la sentencia. No sé cómo voy de tiempo, como gusten, no hay problema. Vamos bien. ¿Muy bien? ¿Voy bien? Sí, okay, todavía bien. queda un poquito. Ok, muchas gracias. Bueno, en este acuerdo se reitera la posibilidad de dictar sentencias. Había una restricción en el tema, como lo mencionaba, del personal que puede asistir. Se reitera esa restricción. Esta otra restricción para el tema del personal que puede asistir para efecto del dictado de sentencias. Como pueden ver, me estoy refiriendo a lo que corresponde al juzgado de distrito. El acuerdo regula juzgado de distrito en competencia mixta, centros de justicia, juzgado de ejecución, tribunal unitario, tribunal colegiado. Los acuerdos son muy extensos y ahora sí me acabaría el tiempo, ¿no? A lo mejor no sería muy práctica la charla. Entonces, esto para efecto del juzgado de competencia mixta nos da estos lineamientos bastante útiles y efectivamente, y comentaba hace un momento también, efectivamente se vio reflejado en carga laboral. De verdad, sí hubo carga de trabajo. Tuvimos a partir de la vigencia de este acuerdo mayor número de promociones, teníamos que atender más demandas, como decía, no importa el tema que sea, si viene en línea hay que atenderla y en todo caso también seguir con lo que traíamos arrastrando, ¿no? Que es aquellas demandas urgentes que entraron en guardia alta, el seguimiento que se le dio y cada vez va incrementando. Entonces, desde luego que todo cambió, desde luego que preparados, así en un sentido estricto de la palabra, yo creo que nadie lo estaba y el Poder Judicial Federal no es la excepción, pero una preocupación auténtica del Consejo de la Judicatura Federal, me parece a mí que estamos logrando poco a poco y con la ayuda de todos, incluyendo los abogados postulantes, estamos logrando llegar a lo mejor no como antes, desde luego, pero sí acercarnos, ¿no? A poder nosotros a prestar el servicio, esperemos al 100%, así sea con una modalidad nueva que es el juicio en línea. En este acuerdo nada más reitera muchas cosas del acuerdo 8 y hasta aquí termino con el tema de los acuerdos. Me fui muy rápido, tengo todavía un poquito más de tiempo. Un par de minutitos. Un par de minutos, muy bien. Voy a aterrizar así el impacto rápido, digamos, en lo sustantivo, que es una de las preguntas. ¿Qué pasó en lo sustantivo? ¿Cuáles son los asuntos que nosotros tuvimos? Nosotros, de los asuntos que admitimos, fueron 38 demandas de amparo, fueron 4 demandas orales mercantiles, luego nos llegaron exhortos, búsqueda por desaparición forzada, eso hay que admitirlo, eso no hay criterio si se admite o no. Nos llegó, por ejemplo, una notificación de una demanda que el juez exhortante consideró urgente. Entonces, yo dije, pues no me voy a meter que si es urgente o no se trata de eso, se trata de que esto avance, desde luego.
y se ordenó la diligenciación. No obstante, era personal, pero el Consejo también tuvo a bien de dotar, sobre todo a los actuarios, a las actuarias, dotarlos de los insumos para efecto de las medidas sanitarias. Entonces, también ahí fue lo que hicimos. Voy a citar unos ejemplos y las problemáticas así muy rapidito. Tuvimos una demanda de amparo, de las primeras, era omisión de actuar de las autoridades prácticamente de todo el país, ¿no? De todos los niveles también, en términos de sus facultades constitucionales para la emergencia de COVID. Aquí hubo muchas dificultades o particularidades con motivo de la pandemia. Primero, no había claridad en cuanto a la competencia por territorio y pues era un tema que había que aclarar. Pero mientras eso se aclaraba, tendríamos la obligación nosotros, así lo consideré, de pronunciarnos en suspensión de plano y así lo hicimos. Entonces tenemos un asunto que se va a otra entidad federativa con motivo de esta incompetencia, otorgamos suspensión de plano. ¿Qué pasa? Que el juez no comparte la declinatoria, lo regresa, y lo que yo creo es que en ese momento pues había que dilucidarse el conflicto competencial. Estaba finalmente pendiente la admisión de la demanda, aunque estaba la suspensión de plano. Se manda a tribunal colegiado el conflicto competencial. El tribunal colegiado, con base en los acuerdos, decide que el conflicto competencial no está dentro de los casos urgentes. Entonces, incluso menciona, guárdalo allí, cuando se reanuden labores, entonces ya lo manda, se da el turno normal. Eso fue lo que hicimos, ahorita está reservado el asunto. ¿Y qué genera esto? Pues como decía, es una demanda que no está admitida. ¿Y qué está pasando? Estamos dando seguimiento solo a la suspensión de plano. Pero por lo pronto podemos pedir informes justificados, no se va a integrar el asunto y presenta esta problemática, ¿no? Tuvimos otro asunto. Este asunto fue contra el Plan de Reactivación Económica, autoridad responsable, titular del Ejecutivo Federal. Este es otro asunto donde pretendían la exención de impuestos con motivo de la pandemia. En este advertimos incompetencia por territorio también. En este, además de advertir la incompetencia por territorio, justificamos por qué no al lugar a pronunciarnos en suspensión de plano. Consideramos que no era un caso urgente ni que se pudiera analogar a un caso urgente de la ley de amparo. ¿Sí? No casos urgentes con base en las reglas administrativas, sino ley de amparo. Entonces dijimos, no es suspensión de plano. Igual pasó, se fue, regresa, el juez no aceptó la competencia. Si no recuerdo mal, estaba de guardia otro tribunal colegiado. Dijimos, bueno, vamos a ver qué dice el otro tribunal colegiado. Lo mandamos a conflicto competencial y el tribunal colegiado comparte el criterio del otro tribunal colegiado, de manera que no acepta el conflicto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y esto se pone interesante, ¿no? En lo procesal, en lo sustantivo. Lo que pasó aquí fue que mientras no se define el conflicto competencial, esa demanda no está admitida. Y como no hay suspensión de plano, pues lo que hay que hacer es dejarlo allí. Entonces no va a tener una suspensión provisional, porque no está la admisión. Valorando esto con mi equipo de trabajo, finalmente concluimos que tendríamos que justificar el pronunciamiento de la suspensión provisional, cuál fue el pronunciamiento, pero sí justificarlo. Hicimos un ejercicio de analogía de una jurisprudencia de la primera sala que habla de la obligación de pronunciarse en suspensión de plano. Hicimos esta analogía y finalmente concluimos en que debíamos pronunciarnos en suspensión provisional, no obstante que no se ha admitido, y lo hicimos así. Finalmente la suspensión fue negada, pero está el pronunciamiento allí. Y creo yo que es muy importante esto, muy trascendente, porque pues estamos hablando de la urgencia del caso. Si yo dejo el asunto allí como estrictamente dice la ley de amparo y no le doy ninguna interpretación un poquito más amplia, ¿no? Una interpretación un poquito más favorable a la persona, ¿no? Como mandata el artículo 1 de la Constitución, pues lo dejo y no hay pronunciamiento. Pero hay pronunciamiento, hubo oportunidad de recurso, no recuerdo bien si se recurrió o no, la verdad, pero finalmente el quejoso obtuvo su pronunciamiento y está pendiente nada más el tema de la admisión. Esa fue otra problemática. Voy a mencionar nada más un casito más aquí. Hemos tenido diferentes casos, por ejemplo, omisión de suspender visitas domiciliarias y revisiones de gabinete. Muy interesante porque en venían personas morales por propio derecho y venían personas físicas por propio derecho. Estamos hablando que cada una de ellas tenía sus propias revisiones de gabinete o visitas domiciliarias. Entonces, para efecto de
atender la demanda, es decir, para efecto de la urgencia, yo dije, pues la urgencia es el derecho a la salud, es el de urgencia para poder atender esto. Entonces, el derecho a la salud, desde el punto de vista material, evidentemente no está relacionado con la persona moral que viene por propio derecho. Lo que hicimos aquí, un tanto novedoso, fue separar la demanda. Le dimos trámite a la demanda de amparo en cuanto a las personas físicas, se hizo el pronunciamiento de la suspensión provisional, legamos por una parte, conseguimos por otra, y reservamos. Desde luego, esa reserva que le hicimos a las personas morales, se les notificó, no recuerdo bien lo del recurso, pero como vemos, pues hay un verdadero problema incluso recursivo, ¿no? Y desde luego depende del iniciar pronunciamiento del juez, que a su vez depende pues de su criterio con base en los lineamientos que están en los acuerdos que comenté al principio, y esto generó este problema y muchos otros problemas. Hemos tenido otros casos, por ejemplo, casos de doctores que dicen estar en riesgo, en grupo de riesgo, y los obligan a ir sin los insumos. Hemos tenido, bueno, otra persona que se dedicaba a limpieza hospital, la misma situación. Otros doctores que dicen, yo no soy especialista en enfermedades sanitarias y no obstante me meten en el rol de atención a pacientes COVID-19. Hay asuntos que se han presentado así, estos asuntos de ordinario no serían urgentes, pero pues creo que, o al menos quiero pensar que hay mayoría que piensa como yo y que los considera también urgentes y por lo tanto se atienden al momento. Y ya se decide en cuanto a suspensión, lo que sea el pronunciamiento, pero el primer punto es pasar ese tema de urgencia, ¿no? Del cual, como decía, pues la ley de amparo no prevé un recurso. Interesante también, la legislación, pues desde luego no estaba preparada para esta situación. Hasta aquí termino la exposición de esta primera participación y ya después comento así rapidito las medidas que implementamos y aterrizo ya un poco más a las preguntas tema. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias y bastante interesante ver cómo cuando el marco jurídico ya no se adapta a la realidad porque la realidad cambió, es un gran reto para ustedes y para nosotros, los usuarios y abogados postulantes, ese cambio, esa evolución tan rápida de las reglas en cuanto a lo orgánico, en cuanto a lo procesal, incluso lo sustantivo. Entonces es bastante interesante. Y también, pues, a los usuarios y a los postulantes nos han puesto a estudiar muchísimo. Y muy interesantes los casos. Muchas gracias, juez. Gracias. Ahora pasamos con nuestro siguiente panelista, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Adelante, magistrado. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandro. Primero, agradecer a quien nos organizan este foro, ¿no? Al licenciado Juan Isidoro Luna, quien es presidente del capítulo de Nuevo León, a Christopher Marroquín, gracias por la invitación y por supuesto es un placer estar aquí escuchando, ¿no? Las experiencias del juez Ramón Lozano Bernal y también lo que ya nos expuso el consejero José Antonio Gutiérrez. Por mi parte, yo voy a hablar desde la experiencia en la jurisdicción electoral. Voy a poner el temporizador para tratar de ajustarme a los 10 minutos, así que si suena, como ya dijo Alejandro, pues estas son las cosas que ahora tenemos que compartir y perdón por los ruidos porque están haciendo una construcción aquí al lado, entonces espero que no sea, que no interrumpa el audio. Este panel sobre la función jurisdiccional antes y después del COVID-19 es interesante porque pues, la pandemia originada por la enfermedad COVID-19 implicó una ruptura de rutinas en todos los ámbitos de nuestras vidas y el acceso a la justicia no fue la excepción y es muy importante abordar este tipo de diálogos porque se trata de una función esencial. La emergencia sanitaria ha hecho patente la necesidad de transitar a un esquema digital para presentar y resolver los medios de impugnación. Un esquema que no solo facilite el acceso a la justicia en estos tiempos de emergencia, sino que se constituya en una política pública permanente y funcional que garantice la publicidad,
la transparencia y la deliberación colegiada de las decisiones judiciales. Sobre la pregunta con respecto a si en el Tribunal Electoral estábamos preparados para enfrentar una crisis como esta, ciertamente las prácticas, los procesos y los diseños de la institución no se habían pensado para una situación extraordinaria como lo es una pandemia global. Creo que una respuesta más completa nos exige un análisis comparado que nos permita apreciar cuál es el estatus de esta cuestión en otros lugares, tanto en México como en el mundo. Así que me remitiré a algunos ejemplos o experiencias comparadas. Si pensamos, por ejemplo, en casos como en Estonia o Singapur, en donde tienen plataformas de justicia en línea integrales desde hace varios años, la respuesta definitivamente es que no estábamos preparados. Esos países cuentan con sistemas que no solo permiten la gestión completa de los expedientes de manera electrónica, desde la presentación de la demanda hasta la notificación de la resolución, sino que además están interconectados con otras bases de datos gubernamentales para facilitar el acceso de la ciudadanía y reducir toda la burocracia en el proceso. Esas plataformas permiten un acceso y envío de documentos con el único requisito de presentar una identificación digital, misma que los ciudadanos utilizan para votar y para todos los demás trámites ante las diferentes instancias públicas. Ni siquiera para ellos es necesario que la ciudadanía envíe documentos que acrediten su representación o personería, porque el sistema coteja los datos en automático. Es decir, en esos países la situación sanitaria no tuvo el impacto como en nuestro caso en los tribunales, y seguramente siguieron impartiendo justicia como regularmente lo hacen. Ahora, también existen otros sistemas que, aunque no son tan avanzados, ya contaban con una buena base para adaptarse a una situación de justicia digital o en línea. De hecho, incluso a nivel nacional tenemos algunos ejemplos. Uno de ellos es el de Nuevo León, ¿no?, que ya se ha comentado y ustedes conocen bien. También tenemos el sistema que se utiliza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura, que ya contaban con algunas plataformas y con usuarios registrados, mismos que se adaptaron para abarcar más medios de impugnación y ampliarlo a las instancias federales, implementando así un esquema temporal que es ya digital. Al mismo tiempo, hay estados, al igual que otros países, en los que solo contaban con herramientas tecnológicas muy básicas para administrar la jurisdicción, pero ninguna para la impartición de justicia en pleno. Es el caso del Tribunal Electoral. Nosotros ya contábamos desde antes de la crisis sanitaria con varias herramientas tecnológicas, algunas en uso y otras en proceso de desarrollo. Y aunque no eran tan avanzadas, como podría ser un juicio en línea en Singapur, en Estonia o incluso en Nuevo León, facilitaron la transición a un esquema digital temporal para el contexto de la emergencia. Por ejemplo, en el tribunal contamos con un sistema de administración jurisdiccional que ya lleva varios años en uso, mediante el cual se digitalizan las demandas y se suben a un sistema centralizado para consulta de los funcionarios. Esto ha permitido que todos los y las trabajadoras del tribunal puedan consultar expedientes en formato digital, además de que ya se contaba con estrados y notificaciones electrónicas. Estas herramientas permitieron que casi de una semana a otra, gran parte de la labor jurisdiccional pudiera desarrollarse a distancia, sin necesidad de gestiones adicionales. Acciones del Tribunal Electoral durante la pandemia para responder a la demanda de justicia, por ejemplo, y esto aquí abordo la pregunta que se nos hacía sobre las acciones que ha tomado el Tribunal Electoral
para afrontar el confinamiento. Debo reconocer que la pandemia sí llegó a ralentizar nuestra actividad jurisdiccional, por lo que se tuvieron que desarrollar soluciones al momento para sesionar, firmar documentos y acelerar la transición de los recursos de última instancia a la modalidad en línea. Soluciones que, si bien no fueron perfectas, se han ido mejorando. Una primera acción que se tomó por la mayoría de la sala superior fue sesionar vía remota, mediante correo electrónico. Menciono que fue por la mayoría porque yo y una magistrada votamos en contra, dado que desde el principio propusimos sesionar a través de videoconferencias. Sin embargo, lo que permitió la resolución a través de correo electrónico fue continuar sin detener la función del Tribunal Electoral. El resultado fueron 3 sesiones con respectivas actas de 354, 287 y 382 páginas cada una. Si bien esta estrategia pues tuvo la intención de mantener la periodicidad, su propio formato, además de ser poco eficiente, pues no se ajustó al deber que tenemos los jueces electorales de actuar con máxima transparencia y de cara a la sociedad. Actualmente sesionamos mediante videoconferencias que se transmiten públicamente. Esta herramienta pues pone a los juzgadores donde deben estar, a la luz del público. Las videoconferencias además permiten el acceso de la ciudadanía a las discusiones que dan lugar a las resoluciones y se dan a conocer las sentencias y argumentos. En estas circunstancias tan inciertas como las de la pandemia, es preciso garantizar que la decisión se tome con transparencias y nada en la oscuridad. No obstante, sigue habiendo poca claridad sobre el actuar del tribunal, en especial respecto a las sesiones privadas. Estas están previstas reglamentariamente. Sin embargo, desde hace más de un mes se ha dificultado y no se publican actas de esas sesiones. La última acta de sesión privada fue publicada el 13 de mayo y de las 5 sesiones posteriores todavía no encontramos algún registro oficial público. Esto se debe también a la complejidad de recabar la firma electrónica y el proceso burocrático que eso ha implicado. Este es un área definitivamente de oportunidad en materia de justicia abierta. Adicionalmente, se habilitó el uso de firmas electrónicas para las magistradas y los magistrados y solo para los funcionarios judiciales del tribunal. Por otra parte, se flexibilizaron algunos requisitos para los justiciables. Por ejemplo, se permitió la notificación a través del correo electrónico personal, así como la presentación de promociones a través de este mismo medio o por paquetería. Además, se creó un sistema en línea que todavía no entra en funcionamiento, pero ya está aprobado para presentar recursos vía remota. Sin embargo, solamente se puede impugnar las determinaciones de las salas regionales del propio Tribunal Electoral. Y así será posible llevar la sustanciación completa de los recursos de reconsideración y de aquellos que se interponen con motivo de los procedimientos especiales sancionadores. Sin embargo, debo reconocer que estas opciones no permiten aún asegurar que todos aquellos que requieren acceder a la justicia vía remota puedan hacerlo. Incluso tampoco toma en cuenta la problemática derivada de la brecha digital que existe en nuestro país. Esto que escucharon ya fue mi alarma que llegaron los 10 minutos, pero si no tiene inconveniente me tomaré otros 3 minutos más. ¿Está bien? Sin problema, adelante, magistrado. Gracias, Alejandro. Y como les decía, la interposición de medios de impugnación sigue requiriendo de trámites que pueden poner en riesgo la salud de manera mínima, pero que
las personas que quieran tramitar este juicio en línea tendrían que acudir al tribunal para llevar a cabo el procedimiento de alta de firma electrónica. Ahora, aunado a que hemos tenido que ir aprendiendo en el camino, lo que ha pasado es que no podemos resolver la mayor cantidad de asuntos, porque pues definitivamente la previsión es que únicamente se voten asuntos urgentes que se puedan resolver en este contexto. Esto considerando pues que el expediente completo no se digitaliza y a veces los mismos magistrados y magistradas no podemos acceder a todas las constancias ni nuestros secretarios o secretarias de estudio y cuenta. Sin embargo, la justicia para nosotros es un servicio esencial y que hemos tratado de mantener en la mayor posibilidad de nuestras capacidades institucionales porque sabemos de la relevancia para nuestra democracia electoral. Ahora, para responder ante la contingencia, me parece que todavía tenemos otras oportunidades para implementar alternativas a la firma electrónica si el problema se mantiene en el futuro. Para responder a la última pregunta relativa a si considero que la función jurisdiccional será distinta a partir de esta experiencia, estoy convencido de la inaplazable necesidad de un rediseño institucional del Tribunal Electoral que incluye la implementación de un sistema de justicia electoral integral, sobre todo frente a las experiencias que ya nos ofrece, por ejemplo, el Poder Judicial de Nuevo León o el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el tribunal tenemos esta deuda pendiente con la sociedad, pero se está trabajando para superarla. Este rediseño tiene que favorecer la certeza, la transparencia y la confianza ciudadana hacia los tribunales. La consigna es clara, la justicia debe estar en todo momento al servicio y alcance de toda la ciudadanía. Y con un sistema de justicia integral, pues no solamente estaremos blindados ante situaciones de emergencia como la que hoy vivimos, sino sobre todo trataremos de maximizar la apertura de los tribunales a sus usuarios. Tenemos claro que Roma no se hizo en un día, así que la implementación de un sistema de justicia en línea, si bien es un proceso complejo que conlleva esfuerzos de justicia abierta, de largo plazo, de colaboración institucional, sí será un proyecto en el que quepan todos los usuarios de la justicia electoral. Y para ello creo que tenemos que trabajar en una reforma que simplifique y modernice el sistema de medios de impugnación en materia electoral y a su vez armonizar todos los requisitos reglamentarios con los cuales opera el tribunal, realizar estudios de viabilidad técnica y operativa, así como implementar herramientas de accesibilidad para todas las personas, indígenas, con discapacidad y otros grupos vulnerables. Esto es de la mayor importancia, pues sabemos que en nuestro país existe una brecha digital que impide el acceso de todas las personas a este tipo de recursos tecnológicos. Y no puede haber justicia donde no hay inclusión. Una idea que es muy particular del tema electoral es que podemos pasar del trámite de la firma electrónica a la creación de mecanismos de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para utilizar el padrón electoral como la llave del sistema de justicia electoral en línea y así interconectar a las autoridades electorales administrativas locales, al INE, a los tribunales electorales estatales y a las salas regionales y a la sala superior. Y finalmente, quiero agradecer una vez más la celebración de foros como este que nos invitan a conversar
sobre temas trascendentales para la democracia. El acceso a la justicia en línea es un paso inevitable y por lo que hemos aprendido en el contexto actual, impostergable. Y por ello se exige una reflexión y deliberación profunda para consolidar este tipo de políticas públicas en el largo plazo. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado. Muy interesante reflexión. Muchas gracias por compartirla. Y sí, creo que todos aquí presentes y los que nos están escuchando compartimos que es un cambio inminente la digitalización de la justicia, pero el punto clave que coincidimos con usted es que ese cambio tiene que incluir a todos, que la brecha digital no sea impedimento para que la justicia digital nos alcance a todos. Muchísimas gracias. Y ahora, para continuar con la dinámica, lo que vamos a hacer es, en el mismo orden en el que presentaron, vamos a tener de 3 a 5 minutos para que den una reflexión final de qué se llevan, quizá algo adicional a lo que ya habían comentado, etcétera. Entonces, adelante, empezamos con el consejero José Antonio Gutiérrez Flores. Sí, muchísimas gracias. Fíjate que nosotros en Nuevo León hemos instrumentado algunas herramientas, algunas estrategias que sí nos han causado un poco de cambio de dinámicas ordinarias de trabajo. A partir del 6 de mayo que reactivamos la resolución de dictado de resoluciones, lo estamos haciendo a través también de la firma electrónica. Pero para los esquemas de recepción, por ejemplo, manejamos 3. Tenemos un buzón que funciona a las 24 horas, una oficialía de partes virtual para la recepción de demandas y promociones electrónica. Y para aquellos que no tengan acceso a la tecnología, manejamos un sistema de citas a través del cual las personas pueden acudir a presentar su solicitud, y si no, por a través del buzón que funciona a las 24 horas, no hasta las 12 de la noche, las 24 horas del día. Tenemos las sesiones de los plenos del Tribunal y del Consejo en línea, tenemos las audiencias por videoconferencia, incluyendo las ratificaciones de escritos. También instrumentamos medidas para el desahogo de pruebas testimoniales, confesionales, declaraciones de parte. En materia penal tenemos el esquema de que todas las audiencias son en línea, pero aquellos que no tengan la posibilidad de acceder a un esquema tecnológico, los tribunales les van a ofrecer las herramientas que sean necesarias. Pero en materia penal tenemos una particularidad, nos pusimos en contacto con la Fiscalía y digamos, la Fiscalía tiene cabinas para la recepción de videodenuncias a lo largo y ancho del estado, y esas mismas cabinas se pueden utilizar y las pusieron a disposición para que las personas que tengan que comparecer a una audiencia, en vez de trasladarse a la sede jurisdiccional, se puedan trasladar a una de esas cabinas con la supervisión, cámaras de vigilancia y demás, para que desde ahí puedan hacer el enlace tecnológico respectivo y las distancias tampoco sean una barrera, igual que tampoco sea la cuestión tecnológica. Tenemos un sistema de notificaciones de seguimiento digital, las entrevistas con el personal exclusivamente con videoconferencia, tenemos mediaciones en línea, tenemos ya las teleconvivencias, es decir, aquellas convivencias para mantener las relaciones paterno-filiales en materia familiar. Instrumentamos un mecanismo de teleconvivencia que ya tuvimos las primeras y quiero decirle pues, a toda la gente, ¿verdad?, que ha funcionado perfectamente bien. Definitivamente no sustituye el abrazo de un padre o de una madre, pero sí permite que aún ante estos fenómenos sigan instrumentando la autoridad mecanismos que les permitan mantener un contacto, aunque sea a la distancia, entre los padres y madres con sus hijos. También para la consulta de los expedientes tenemos el expediente electrónico, pero para aquellos que no tengan acceso a la tecnología también se maneja un sistema de citas a través del cual pueden acudir al archivo físicamente a las instalaciones a consultar. Ahora, nosotros tenemos también módulos judiciales. Ahorita tenemos uno en Juárez y otro en Santa Catarina. Esos módulos también los vamos a habilitar para que sean sedes jurisdiccionales, para que las personas que tengan que comparecer a una audiencia, si le queda más cercano la cabina del módulo judicial, pueda trasladarse ahí en los asuntos no penales, porque en los asuntos penales pues están estos cabinas que proporciona ya la Fiscalía General de Justicia. Yo creo que con esto nos damos una idea y en ese sentido quiero abordar y quiero dar mi reflexión de que con estos mecanismos la justicia no es diferenciada. Realmente lo que estamos haciendo, al menos lo que queremos hacer en Nuevo León, es que las personas que deban de acudir
o que tengan la necesidad de hacer uso de una instancia judicial, lo hagan con las mismas particularidades que ya lo tenían antes de la pandemia, es decir, seguir teniendo abierto con ciertas medidas de restricción y bajo ciertas políticas de seguridad y sanidad, las instalaciones bajo un sistema de citas, bajo un sistema de buzones, bajo un sistema de cabinas para aquellos que no tengan oficinas virtuales, para aquellos que no tengan acceso a la tecnología, pero también manejar a la mano un esquema tecnológico, en donde aquellos que sí lo tengan, no necesiten trasladarse o hacer uso tanto de cuestiones de servicio de transporte público, de transporte privado y trasladarse a las instalaciones. Entonces creo que esto, más que ser una restricción del acceso a la justicia, siento desde mi punto de vista que lo que estamos logrando es potenciar este derecho humano que tienen de acceso a la jurisdicción. Es decir, conservamos la forma de accesibilidad que tradicionalmente se estaba manejando, pero ahora le damos el plus de también hacerlo de forma virtual. Entonces, con esto creo que esas, porque muchos sí preguntan, bueno, ¿y qué pasa? Como ya estamos transitando siempre o totalmente una era digital, pues si yo no tengo computadora, entonces ya no puedo tener acceso a la justicia. Y pues realmente este tránsito no conlleva necesariamente a que se deje de fuera o que quede desligado totalmente el que puedan acceder a esta cuestión. Obviamente, pues sería el Poder Judicial el que brindaría los insumos y los instrumentos. No llegaríamos al extremo de dar computadoras a todo mundo, pero sí tenemos, por ejemplo, habilitados en ciertas sedes algunas oficinas que inclusive, por ejemplo, si está en Juárez y tiene que trasladarse a Cadereyta, en vez de utilizar un camión para que le presten una computadora en Cadereyta, pues en el mismo Juárez puedan hacer esa interconexión. Entonces, esta labor con los módulos, pues realmente también nos abre una otra brecha, porque tendríamos nosotros la necesidad de tener acercamiento con los demás municipios, con los demás alcaldes, a ver si nos facilitan alguna instalación para instalar cada vez más módulos judiciales que permitan llegar incluso a los rincones más alejados de la entidad, también el acceso a la jurisdicción mediante el uso de la tecnología, aunque la población no cuente con estas herramientas. Entonces creo que todo esto sí nos abre, creo, un espectro más amplio. No es, y quiero que quede claro, porque creo que aquí es donde entra la confusión, inclusive de los abogados, no es sustituir el esquema tradicional del trabajo por un esquema totalmente digital. Pensarlo así, pensar que estamos transitando esto, es tal vez pensar de forma equivocada, y realmente las acciones que se implementan a través de los distintos poderes judiciales no van encaminados a ese fin, sino van encaminados a cómo puedan convivir ambos de tal suerte de brindar un mayor acceso a la justicia. Entonces, en esta parte sí quiero, bueno, al menos las acciones que se han tomado por parte del Poder Judicial de Nuevo León ha sido en ese sentido, obviamente aprovechando al máximo el uso de las tecnologías, cuidando sobre todo a la gente que pueda resultar más vulnerable al virus, y pues que sepan que los tribunales están abiertos tanto en lo físico, a través de medidas de sana distancia, como un sistema de citas, buzones y demás, pero también está abierto las 24 horas en un aspecto digital totalmente. Entonces, esta es la invitación, la reflexión final que tendría que hacer, y pues agradezco la participación y el tiempo que me... Muchas gracias. Muchas gracias a usted, consejero. Muy interesante, y felicidades por esa labor que se está haciendo para acercar la justicia a todos. Ahora pasamos con la reflexión final del juez Ramón Lozano Bernal. Adelante, juez. Muchas gracias, Alejandro. Sí, bueno, me voy a referir como conclusión, voy a tomar como referencia justamente las preguntas. Ya expliqué, bueno, traté de explicar en lo que pude. Los acuerdos del Consejo son bastante extensos, intenté rescatar lo esencial de ellos, y a las preguntas concretas de si estaba preparado el Poder Judicial de la Federación para afrontar la crisis actual, pues lo adelanté. Y yo creo que coincidimos y hay que ser sensatos en esto. Yo creo que
El mundo no estaba preparado para esto, nadie está preparado para esto, los hospitales privados, públicos, los cines, lo que me mencionen no está preparado para esto. Desde luego la actividad jurisdiccional no está preparado para toda esta situación y lo que hay que hacer es con mucha seriedad, lo ha dicho nuestro ministro presidente, con mucha responsabilidad, seguir dando acceso a la jurisdicción en la medida de las posibilidades, vamos a decir, humanas y sanitarias. Tenemos que continuar con nuestra función, que es pilar del Estado mexicano, y al mismo tiempo tenemos que cuidar la salud, como decía yo, del personal y de los usuarios. Al final, de todos tenemos que cuidarlo. Y yo creo que los acuerdos del Consejo van completamente encaminados a ambas cosas. Me parece a mí que si bien no se está preparado, la verdad hay gente muy valiosa que está trabajando fuertemente para, con las nuevas maneras de trabajo, acercar la justicia o la jurisdicción a las más personas posibles a pesar de la pandemia. Y pues fue así como expliqué, esas son las herramientas que nos permiten afrontar y seguir afrontando el tema de la pandemia. Seguramente vendrán otras, como pueden ver, esta es una especie de evolución de los acuerdos y vamos de menos a más y así va a ser, la tendencia es así. No diría yo, y lo adelantaba el ministro presidente, por ahí lo vi en una conferencia también, obviamente virtual, lo adelantaba, decir, vamos a volver a una normalidad antes de la pandemia, pues ¿quién lo puede decir? La verdad es de que no estamos aquí para adivinar las cosas, estamos aquí para hacerlo con seriedad. Y esta nueva modalidad de vida impacta a las modalidades de todos los servicios, incluyendo el de administración de justicia. Tenemos que adaptarnos, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir actuando con mucho compromiso, con mucha seriedad y en la medida de lo posible, pues prestar un servicio de calidad a pesar de la pandemia, como lo he dicho una y otra vez. Ese reto mayor, coincido con el magistrado, coincido con el señor consejero, creo que el reto mayor es, a pesar de esta modalidad, que todos tengan acceso a la jurisdicción. Eso va a ser difícil, no creo yo que lleguemos a un punto de que aquella persona que no tenga a la mano una computadora, un dispositivo con acceso a Internet, pues por esa razón ya está vedada su posibilidad de acceso a la jurisdicción. No lo creo así. Yo creo que lo deseable es que vayamos transitando a eso. La verdad es de que la pandemia nos ha empujado obligatoriamente, ahí vamos, transitando a eso, y porque son las herramientas que estaban y que se están aprovechando y se están perfeccionando ahora. Y hay que entenderlo de esa manera. Es una transición. ¿De cuánto tiempo? Pues no sabemos de cuánto tiempo. Yo creo que nadie lo sabe. La función jurisdiccional yo creo que será distinta y pues como vemos ha sido distinta desde el inicio de la suspensión de labores y seguirá siendo distinta, diría yo, hasta que no exista una solución de salud del tema. Una solución de salud, vemos continuamente noticias de la OMS, de la Panamericana también, pues alguna vacuna eficiente o un medicamento efectivo para los pacientes que ya requieren hospitalización. Mientras no, permítanme la expresión, venzamos, vamos a utilizarla, mientras no podamos vencer este tema de la enfermedad, pues no vamos a poder alegremente regresar a lo que hacíamos antes, como lo hacíamos antes. Incluye desde luego la actividad jurisdiccional. Yo creo que esto es un momento para aprovechar, es un momento para modernizarnos, es un momento para reflexionar incluso y al mismo tiempo seguir prestando nuestra función con la seriedad del caso, con el compromiso del caso y empujar siempre hacia este acceso a la jurisdicción
que sencillamente no puede parar. No existe un Estado democrático que pueda permitir separar el acceso a la jurisdicción. En México no es la excepción. En este caso, desde luego, para mí es muy provechoso escuchar la intervención del señor magistrado, del señor consejero, sus experiencias desde sus ámbitos. Como decía al principio, los jueces en el Poder Judicial de la Federación no creamos los acuerdos generales, somos receptores de ellos, pero en lo que podamos nosotros actuar lo vamos a hacer para el efecto de que el servicio sea mejor todavía. Entonces, yo creo que esto va a cambiar porque tiene que cambiar. No me atrevo a decir que vamos a regresar a exactamente la labor que desempeñábamos antes, tal cual la desempeñábamos antes. Es de pronóstico sumamente complejo y no sería responsable decirlo. Finalmente, nada más quiero hacer 2 agradecimientos y quiero hacer un reconocimiento público al personal que integra mi juzgado de distrito. La verdad es que yo les explicaba que hay gente que está exenta de presentarse y otra que no. Y la que está exenta, hay gente que ha trabajado desde casa bastante bien. Y la que no, hay gente que todos son muy comprometidos, muy profesionales y han hecho todo de su parte para que pueda seguir prestándose este servicio y como vimos, como intenté explicar, se ha incrementado la labor y lo estamos tratando de hacer con la misma calidad de siempre. Esa es, perdón, nuestra intención. Finalmente, agradezco otra vez la invitación a la Barra Mexicana de Abogados Nuevo León, al coordinador del evento, Christopher Marroquín, a nuestro moderador Alejandro Caro, magistrado Reyes Rodríguez, muchas gracias por compartir conmigo, sí es un honor, la verdad. Señor consejero José Antonio Gutiérrez, igualmente un honor compartir conmigo el panel. Y pues nada, estamos a la orden en el juzgado. Igual como el resto de mis compañeros a nivel nacional, estoy seguro que están prestos a continuar con un buen servicio de justicia a nivel federal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, juez. Y nos unimos a la felicitación para usted y todo su equipo por lograr que se siga impartiendo justicia que es tan necesaria para el Estado de Derecho y para la vida democrática del país, incluso en estas circunstancias tan adversas. Muchas gracias. Ahora pasamos con nuestro último panelista para la reflexión final, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Adelante. Gracias, Alejandro. Preparando esta participación junto con todo el equipo de mi ponencia y escuchándolos a ustedes, sin duda me parece que uno de los aprendizajes o uno de los resultados de pasar desafortunadamente por esta experiencia de emergencia sanitaria ha sido que se ha sensibilizado sobre el valor social que tiene la impartición de justicia, sobre este bien público, ¿no?, que se ejerce con una responsabilidad social y con un compromiso para garantizar pues, el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, de las y los mexicanos. Particularmente en materia de justicia electoral, pues la tutela de los derechos político-electorales son esenciales para el adecuado funcionamiento de nuestro sistema democrático. Entonces no podemos permitir que en contextos de emergencia e incertidumbre queden deshabilitados ni limitados. A la vez necesitamos reconfigurar nuestro sistema de justicia para ampliar la mayor cantidad de vías de acceso. Como ya decían mis compañeros del Poder Judicial, se trata de seguir ampliando los caminos de acceso, ¿verdad? Vamos a tener que atender a toda la población con las características y diferencias que tiene, pero nadie debe quedar fuera de la protección de la justicia. Para que el Poder Judicial pueda
dar este servicio público a distancia, pues verdaderamente vamos a tener que enfrentar el reto de adaptar nuestros sistemas, tomando en cuenta, me parece que al menos 4 aspectos que yo concluyo a partir de escucharlos y de revisar las experiencias comparadas. En primer lugar, que no existe un modelo ideal de justicia en línea. La implementación depende de las condiciones legales, sociales, estructurales y presupuestarias de cada institución. También las medidas de emergencia no suplantan el desarrollo de una administración de justicia como lo hemos conocido hasta ahora. Sin embargo, sí nos aceleran los trabajos para tener un sistema de juicio en línea de largo plazo y consolidar, como ya decía, todas las posibles vías de acceso. En tercer lugar, un modelo de justicia en línea integral exige o exigirá realizar ajustes normativos y regulatorios que le den sustentabilidad y requiere, por último, de una planeación detallada en la que se incluya la mayor cantidad de actores interesados. De lo contrario, el impacto puede ser limitado y la inversión poco productiva. Recordemos que las decisiones más inteligentes hoy en día son aquellas que incluyen la pluralidad de voces expertas desde un punto de vista interdisciplinario. E independientemente del modelo que se elija, no podemos perder de vista que el objetivo clave de cualquier sistema es garantizar que todos quienes quieran acceder a la justicia, ya sea por la vía remota o por la vía presencial, puedan hacerlo de manera sencilla, pronta, eficiente y que garantice sus derechos a la salud. Esto implicará un esfuerzo adicional de todos aquellos que trabajamos en la actividad jurisdiccional. Sin embargo, viendo cómo se desarrolla el trabajo en el Tribunal Electoral por las y los funcionarios, no me queda la menor duda de que están todos comprometidos y dando lo mejor de sus capacidades, ya sea para implementar herramientas tecnológicas y adaptarse a este proceso complejo que requiere de pruebas y errores, que nos abre oportunidades que antes no habíamos imaginado en el sistema tradicional, pero que también nos exige una mejor comunicación, un intercambio de información seguro y hacerlo además todo esto de la manera más sencilla posible para los usuarios. Por otra parte, la utilización de mayores herramientas tecnológicas en la impartición de justicia nos permitirá seguir avanzando en temas de transparencia y justicia abierta. Por eso es imprescindible que el rediseño de la justicia sea producto de un proceso pensado en fases, como ya he dicho, interdisciplinario, y debemos plantearnos la posibilidad de un avance de fondo tan real como sea posible. Solo así podremos maximizar el derecho de acceso permanente y expedito a la justicia hoy, mañana y siempre. Yo agradezco a ustedes por compartirnos estas reflexiones y experiencias, como también agradezco a todo el personal de mi ponencia que ha estado trabajando, digamos, como si estuviéramos en la oficina y quizá a veces a ritmos más intensos, así como a todo el personal del Tribunal Electoral. Es cuanto. Magistrado, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho a los tres por lograr que la justicia siga funcionando en estos tiempos tan retadores y desde luego gracias por integrarse a este panel. A nombre de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León, de su presidente Juan Isidro Luna y del coordinador del Comité de Derecho Civil, Christopher Marroquín, les damos mucho las gracias por acompañarnos
este sería el momento en el que si estuviéramos en persona, te echaríamos la mano, nos daríamos un abrazo y les daríamos un reconocimiento en papel. Pero bueno, en esta nueva normalidad les mandamos un abrazo virtual, les agradecemos muchísimo su presencia y también les agradecemos a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos por su atención. Y pues bueno, con esto cerramos este evento. Muchísimas gracias a todos. Esperamos seguir en contacto. Muchas gracias, al contrario. Gracias.